Cordial saludo, tutor y compañeros de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Nos encontramos en la unidad 2, nuestra fase 3, planificar. Y este ejercicio de reflexión y exposición está enmarcado en la retroalimentación a cada una de las matrices de los ejercicios de lectura autorregulada con los textos correspondientes y la reseña elaborada por cada uno de nosotros. El grupo conformado por Carol López, Diane Monterrosa, Ladi Cadena, Nelcy Palma, Raulinson Arias y quien habla Carmen Rodríguez. Me dispongo en estos momentos a hacer una breve introducción de lo que fue nuestro ejercicio en esta actividad. Propongo inicialmente algunos conceptos claves fundamentales en esta oportunidad trabajados. Uno de ellos es el rol actual del estudiante activo e involucrado en las nuevas tendencias pedagógicas. El estudiante debe tener un rol en el que él sea el elemento principal de su propio aprendizaje, quien controle su proceso, quien toma sus propias decisiones y está involucrado. Tal involucramiento no se da al azar, sino más bien se basa en un razonamiento que le prepara para su futuro profesional, según Pérez Cabrera, 2013. La autorregulación, según Martí, citado por Martínez 2004, es el esfuerzo pedagógico. En este caso está orientado hacia la formación de sujetos centrados en orientar al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje. El aprendizaje autónomo, que es el tema central de este ejercicio y de este curso, requiere de un enlace entre las variables cognitivas y las afectivo-motivacionales que se deben tener presente en el momento de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje, según Sanz, 1998. Elementos como la autorregulación, la motivación, la emoción son los que hemos trabajado, los que hemos revisado y abordado durante esta temática. Las herramientas con las que cuenta para resolver los inconvenientes o situaciones negativas que se le presenten los estudiantes en el ejercicio de su proceso de aprendizaje autónomo, las fortalezas que él posee, los desafíos y los retos que involucra, lo académico, lo afectivo y en lo motivacional. Constance Camel, famosa por sus escritos acerca del tránsito de la heteronomia a la autonomía en el proceso evolutivo de la vida del ser humano, afirma que la autonomía es aquella finalidad de la educación, es el fin de la educación, y en este sentido se alcanza la autonomía cuando una persona llega a ser capaz de pensar por sí misma, de dirigir, controlar su proceso de aprendizaje, de ser independiente en sus acciones, en su planificación, que tiene un pensamiento y un sentido crítico, se ha planteado un criterio personal y a través de lo que aprende adquiere diferentes puntos de vista al revisar e investigar, tanto en el ámbito moral como en el intelectual, según Pozo, 1996. Vamos entonces con la matriz de lectura autorregulada basada en el autor Carlos Fernández, con el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. Quiero destacar el contrato de aprendizaje y los principios básicos que lo fundamentan. Son 4: consentimiento mutuo, aceptación positiva del alumno, la negociación que debe existir entre las dos partes y también ese compromiso recíproco. Entonces ambos se comprometen, ambos responden por su parte. Cada uno debe colocar su grano de arena para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, sea eficaz y se logren los resultados propuestos en los objetivos iniciales de una asignatura y en el currículo también, en el plan de estudio. Los sujetos con un buen nivel de autorregulación deben ser capaces de mejorar sus habilidades de aprendizaje,
Entonces, al reconocer sus aprendizajes, al reconocer sus procesos cognitivos básicos y superiores, esto les va a ayudar a motivar a ser mejores cada día, a prepararse, a seguir practicando este tipo de aprendizaje a través del uso de estrategias motivacionales. Es allí donde el profesor, el tutor, debe mantener motivado a su grupo que tiene a cargo. Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje es fundamental para la motivación, para que se mantenga ese estudiante enfocado, atento y dispuesto sobre todo. Seleccionar la forma y la cantidad de instrucción que necesita aprender el estudiante. Ya el docente debe conocer al estudiante, debe conocer a su grupo y debe determinar dentro de su planificación de las actividades de su cronograma la forma, la estrategia, la metodología, las técnicas, de qué forma va a presentar un tema, un aprendizaje específico y qué cantidad para no saturar al estudiante, sino dejar el espacio precisamente para el aprendizaje autónomo, para que ellos mismos puedan ir descubriendo y fomentando, fortaleciendo y potenciando sus habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, el análisis, la revisión, la síntesis y luego una aplicación al entorno, a la vida real. Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus limitaciones y logros. Entonces, según Carcel, el estudiante tiene que estar bastante comprometido, debe evaluarse o autoevaluarse constantemente para ver en qué está fallando, en qué debe mejorar, qué logros debe tener por meta alcanzar y cuáles son esas limitantes que le están impidiendo su proceso de aprendizaje. Estas son algunas de las formas en que el docente planifica entonces el aprendizaje autónomo en ese proceso de acompañamiento y de apoyo que le hace al estudiante, potenciando sus habilidades metacognitivas, ayudándole a esforzarse, a perseverar, a mantener y fomentando sobre todo el concepto de autorregulación y la eficacia para el logro de resultados esperados. Continuamos entonces con la matriz 2, RUE 2016, el aprendizaje autónomo en educación superior. ¿Cómo se puede identificar la autonomía con la experiencia curricular? Este concepto lo ha abordado en su ejercicio nuestra compañera Nelcy. He tomado textualmente la respuesta que ella da a esta pregunta sobre la autonomía aplicada o incluida en el currículo. En el plan de estudios que veníamos mencionado, en ese cronograma que debe presentarse a los estudiantes, donde se le explican los objetivos, donde él debe desarrollar, ¿verdad?, algunas actividades, algunas estrategias, el tiempo y el modo de evaluación establecido. Entonces, es explicarles todo el proceso, el tiempo de entrega, cómo, cuándo lo realizará, si es individual, si es grupal, dejar todo explícito, muy bien explicado para que el estudiante pueda enfocarse y empezar a trabajar en esa tarea. Implica dimensiones como la de los contenidos o saberes, una dimensión cognitiva, metacognitiva, la metodología instrumental que aplicará también es relevante, enmarcada en la autogestión del conocimiento. Esta autogestión del conocimiento es real, es vivencial, es una experiencia dentro del aula, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No únicamente se encuentra escrita en los proyectos educativos o dentro del perfil de un estudiante, sino que es algo real, algo tangible que ocurre y que fomenta en los estudiantes el aprendizaje autónomo. Los recursos para el aprendizaje en autonomía son algunos de ellos, mencionaba nuestra compañera Nelcy, los organizadores gráficos de pensamiento, organizadores visuales, de acción, representaciones centradas en los significados básicos, mapas semánticos para jerarquizar conceptos, ideas, mapas conceptuales, mapa de ideas, lluvia de ideas,
mapas mentales, las que enfatizan relaciones entre conceptos, representaciones para afrontar un problema, recursos, la forma de contratar información, entre otras, y a las cuales quiero aportar las siguientes estrategias en el aula que pueden potenciar el aprendizaje autónomo. Dentro de ellas están el aprendizaje cooperativo, cuya dinámica es una tarea en común que tenga el grupo para trabajar. El aprendizaje por discusión, donde ellos plantean ideas, expresan posturas, manifiestan acuerdos, desacuerdos y se potencia una escucha activa, se desarrolla, se fomenta este elemento fundamental dentro de el aprendizaje construido de modo colaborativo con otros. Aprendizaje por competencias, demostrando los resultados obtenidos y los deseados. Estudio de casos, que ofrece un acercamiento real y directo a las cuestiones que se trabajan en el aula. Entonces, luego de un tema se va a aplicar en situaciones de la vida real. La matriz 3, basada en Crispin, y aprendizaje autónomo y orientaciones para la docencia. Los sujetos de conocimiento, el que aprende, el que enseña, y esta dinámica que vemos allí puede emplear diferentes estrategias didácticas para lograr el saber. Las hay con intención de fomentar el aprendizaje memorístico, las hay para adquirir aprendizaje significativo y las hay para conseguir el aprendizaje autónomo, este último elemento fundamental de la educación a distancia. Entonces, nosotros mismos somos testigos de lo que significa en la educación a distancia, superior a distancia, el aprendizaje autónomo, no únicamente para cumplir una guía de actividades, pasar una fase, cumplir una tarea, una actividad, un ejercicio específico en particular, sino para fomentar nuestro desarrollo, nuestra independencia, nuestra autonomía como profesionales activos e involucrados en el proceso de aprendizaje. Saber ir más allá, la práctica en contextos y en situaciones reales favorece el aprendizaje significativo, donde los estudiantes pueden plantearse interrogantes necesarios para alcanzar el máximo nivel de comprensión, interpretación, el análisis y la posterior aplicación, así como una evaluación del proceso. Saber ir más allá implica entonces no solo cumplir con una tarea, lograr una asignatura, obtener un buen puntaje, pasar la materia, sino ir más allá a la vida. Es parte del desarrollo del pensamiento integral, el cual alcanza sus metas propuestas, según el autor Crispin y demás, Doria y Esquivel. Entonces, estas metas no son únicamente académicas, sino profesionales y sobre todo a nivel personal. Continuamos entonces en esta misma matriz. Vemos que Boecker propone el siguiente modelo de aprendizaje autorregulado y en ella vemos variables cognitivas y esa relación entre las variables afectivo-motivacionales para el aprendizaje autorregulado presentes en el momento en que un docente va a diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje. Entonces aquí vemos, quiero ampliar un poco lo presentado por el compañero Rawlinson, mencionando cada una de ellas o algo de cada una de ellas, las estrategias metacognitivas que deben estar presentes para lograr el aprendizaje autorregulado. Están representaciones mentales de las metas, diseño de un plan de acción, monitorear el proceso, evaluar los resultados, estrategias cognitivas, estrategias metamotivacionales. Entre ellas está la representación mental de la intención de la conducta, unir la intención conductual al plan de acción, mantener el plan a pesar de todos los obstáculos, poder cumplir los objetivos planteados y terminar aquellas actividades que han sido
planificadas, no dejarlas a medias, sino en la medida de lo posible poder completarlas. Las estrategias cognitivas hacen parte de los procesos cognitivos. Allí están la atención, la percepción, memoria, atención, para lograr esa memorización, la elaboración, organización y la aplicación de principios y reglas. Las estrategias motivacionales mantienen al estudiante preparado, dispuesto para aprender, controla sus emociones, también le ayuda, atribuciones internas o externas, evita esfuerzos y también fomenta el pedir ayuda. El dominio de contenidos declarativo y procedimental generales y específicos, creencias motivacionales, actitudes, valores. Allí entra la parte ética, la parte moral, religiosa, que involucra también, puede involucrar una materia, una asignatura, un tema en específico. También encontramos en las creencias motivacionales como la autoeficacia, es la confianza en las propias capacidades, que el estudiante se sienta capacitado, se sienta que es capaz de lograr los métodos planteados, los logros y objetivos. El aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias en la educación superior es el concepto que quiero destacar de la matriz del compañero Rawlinson Arias. La lectura adicional, también las estrategias metacognitivas para lograr un aprendizaje autónomo de la compañera Nelcy Palma. Y ellos mencionan básicamente la metacognición. Dice enriquecer el conocimiento y lograr un aprendizaje más vivencial. Durante este proceso, la persona aprende a aprender mientras desarrolla competencias y habilidades cognitivas, afectivas e interactivas. Me pareció muy importante esta cita porque involucra todas las esferas del ser, ¿verdad? No únicamente lo intelectual, lo cognitivo, el pensamiento, los procesos metacognitivos, el aprender a aprender, que es la autorregulación en el aprendizaje, lo mismo que aprendizaje autónomo, sino que integra aquella área, aquellas esferas afectivas e interactivas que son tan importantes al momento de aprender, porque recuerden que aprendemos en sociedad y en comunión con otros. Las estrategias metacognitivas, nos sigue diciendo la compañera, que son también la semiótica, que facilita la construcción y construcción de conceptos. Allí se van fijando ciertos conocimientos previos y se van adquiriendo nuevas visiones, nuevas alternativas de pensamiento, nuevas información, nuevos conocimientos. También puede ser experimental, donde el estudiante aprende haciendo, trabajando, usando sus sentidos, experimentando, usando la creatividad. Vemos la capacidad comunicativa, también está dentro de estas estrategias metacognitivas. El lenguaje, la comunicación, la asertividad en la comunicación, la capacidad investigativa, las capacidades de actuación, el uso de aprendizaje en los diversos contextos y problemáticas, de planteamiento de preguntas y respuestas, autorregulación, lo cual ayuda y fomenta el aprendizaje reflexivo y consciente. El aspecto cognitivo como el afectivo, nos dice Pozo y Monerero, 1999, especialmente en el trabajo, ocurre fuera del aula, es independiente, propicia la comunicación espontánea y el diálogo horizontal, incita el movimiento de pensamiento a través de la búsqueda, el asombro, el descubrimiento, la creatividad, la curiosidad. Todo esto también aporta a los procesos metacognitivos que el estudiante está potenciando mientras aprende
bajo la premisa de la autonomía. Se aprende a formular preguntas y respuestas, inquietudes, contrastando hipótesis, monitoreando las rutas. Es allí donde el docente debe monitorear la ruta que está siguiendo, que se ha planteado el estudiante para mantenerlo motivado, para reforzarlo, para llevarlo a la autorreflexión, también para retroalimentarlo cuando sea necesario. En la reseña crítica también se encuentra la enseñanza estratégica. La función de un profesor estratégico es generar las condiciones para que el estudiante aprenda a aprender, decir que él aprenda a planear, generar un ambiente propicio para conducir y adecuar las actividades del grupo y evaluar el logro de las metas. El docente debe propiciar las mejores condiciones para que el estudiante aprenda con actividades que cumplan los objetivos propuestos, adecuar el ambiente de aprendizaje para un aprendizaje significativo y por último evaluar. Entonces vemos que el aprendizaje autónomo se rige por principios de acción básico como el interés que manifiesta en razones que motiven la actuación deliberada, el reconocimiento de experiencias de aprendizaje previas, establecimiento de nuevas relaciones entre aprendizaje y trabajo. En la vida cotidiana, así como en teoría y práctica, la identificación de la motivación intrínseca y el desarrollo de potencial personal de la autorregulación. Entonces el estudiante está motivado y está empeñado en su propio proceso, no por obtener una calificación, un reconocimiento, una felicitación, sino que va más allá, piensa en la práctica, en la vida misma y en potenciar esos conocimientos. Vemos que la metacondición construye la capacidad del individuo de autorregular su aprendizaje partiendo de procesos de planificación, aplicación y control de estrategias. Esto le permite fallar y transferir la experiencia a una nueva actuación, lo que le permite ir mejorando en su proceso. Las metas de aprendizaje es muy importante, dice Martínez Fernández. El funcionamiento efectivo del aprendizaje no se alcanza consiguiendo el conocimiento específico sobre un dominio, sino que lo más relevante es el conocimiento metacognitivo acerca del mismo, que él se conozca al estudiante, la forma como aprende, cuál es su mejor estilo de aprendizaje, qué es lo que más le favorece, qué es lo más eficaz, qué le está ayudando y qué cosas debe dejar a un lado para tomar otras. Es importante que el profesor establezca claramente las metas desde el principio porque así el estudiante va a estar enfocado, va a estar organizado, va a poder planificar y autorregular sus acciones, las actividades que debe emprender, las estrategias para estudiar, los recursos con los que cuenta, el tiempo, el espacio, el ambiente para dedicarse a una tarea. Por lo cual debe tener siempre clara los objetivos desde el principio. Muchas gracias.